La tormenta del amanecer había dejado un silencio denso, casi aceitoso, sobre los bosques de Esquel. Andrade manejaba despacio por el camino de ripio, con la mirada fija en el parabrisas empañado mientras repasaba, una vez más, las palabras de la antropóloga: no renace, florece. Como un brote, pero desde un cuerpo humano. A su lado, los archivos fotográficos del caso estaban desparramados, mezclados con informes antiguos y notas que él mismo había subrayado con rabia. Todo apuntaba al mismo origen: el cuerpo enterrado del chamán mapuche que había sido el centro del ritual ecorradical. El donante involuntario del monstruo. La semilla que nunca debió germinar. Pero lo que más inquietaba a Andrade no era el pasado. Era el presente. En la pantalla del celular brillaba un nombre: Julia Cárdenas, ingeniera ambiental, activista en proyectos de reforestación. Según las proyecciones del patrón de víctimas, ella era la siguiente. El siguiente nutriente, para el despertar del ente primaveral. La ruta se volvió más estrecha y oscura. Andrade apagó la radio. El ruido del motor parecía demasiado fuerte, como si pudiera delatarlo ante los árboles. Al cruzar un puente de madera, la sensación regresó, ese pulso leve, vegetal, que había sentido por primera vez en el invernadero. Una vibración en el suelo, sutil, pero viva, como un latido que venía desde abajo. Llegó al predio donde Julia trabajaba. Una casilla de madera, una camioneta vieja, un pequeño vivero cubierto por lonas. Todo en calma. Demasiado calma. Andrade bajó, avanzó con la mano sobre la funda del arma, y entonces lo oyó. Un susurro. No viento. No hojas. Un susurro dentro del suelo. Se agachó. La tierra parecía mojada, removida. Como si hubiera sido abierta y cerrada hace pocas horas. Andrade tragó saliva, respiró profundo y dio 2 pasos hacia atrás. Ya no era una corazonada, algo estaba ascendiendo. Cuando volvió a mirar hacia la casilla, la puerta estaba entreabierta. Y detrás del marco, como si acabara de cruzar la sombra misma, apareció Julia. Caminaba torcido, como si su columna no obedeciera a su cuerpo. Andrade levantó el arma instintivamente. «Julia, ¿me escucha?», preguntó, manteniendo la voz firme. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, antes verdes, ahora tenían un reflejo dorado, casi vegetal. Su boca se movió, pero no era ella quien hablaba. Era otra cosa usando sus cuerdas vocales como instrumento. La primavera no pide permiso. Solo regresa. Andrade retrocedió un paso. Sabía que aquello no era un simple trance. Era el renacimiento, la primera manifestación del ente dentro del nuevo huésped. Julia avanzó un poco más. De su piel, justo donde el cuello se unía al hombro, sobresalía algo que no debía estar ahí, una pequeña raíz, fina, todavía húmeda de tierra. La criatura aún no había completado el proceso. Ese era su margen de acción. Andrade respiró hondo y se mantuvo firme. Lo que había perseguido desde el primer episodio estaba ahora frente a él. Y estaba a medio nacer. La primavera estaba reclamando su cuerpo. Y él tendría una sola oportunidad de romper el ciclo antes de que floreciera del todo. Julia dio otro paso hacia Andrade, y el movimiento fue tan irregular que parecía que su cuerpo se estaba acomodando por dentro, como si algo nuevo buscara espacio entre sus huesos. Andrade levantó el arma,
pero sabía que disparar podría matar a la mujer antes de que lograra identificar si aún había manera de salvarla. La voz que salió de su garganta no era humana. Era húmeda, profunda, temblorosa. Un germen hablando. Las raíces buscan su camino, susurró, ladeando la cabeza con un chasquido inquietante. No hay barro que detenga el ciclo. La raíz que asomaba por su clavícula se movió. Lentamente. Como un dedo. Como un insecto. Andrade apretó los dientes. El ente estaba anclándose. Si completaba la fijación, la mujer se perdería completamente. Julia alzó un brazo, tembloroso. De su muñeca escurrían gotas transparentes, como savia. Andrade vio la silla caída dentro de la casilla, y, detrás de ella, un boquete en el suelo. No era una fosa hecha por manos humanas, era un túnel natural, húmedo, con paredes de tierra blanda y raíces recién cortadas. El ente había emergido desde abajo y tomado a Julia allí mismo. «Julia, necesito que me escuche», intentó él, avanzando apenas un paso. «Usted puede salir de esto. Solo necesito que se concentre». ¿Está consciente ahí adentro? La mujer parpadeó, y por un segundo, uno solo, sus ojos recuperaron el brillo humano. Los labios temblaron, formando una palabra muda: ayuda. Pero la expresión fue tragada de inmediato por una sombra interna. Sus pupilas volvieron a expandirse, invadidas por un brillo botánico. Andrade sintió que el tiempo se le diluía. La fijación avanzaba rápido. En minutos, quizás segundos, Julia ya no estaría. La tierra bajo sus pies vibró. No como un temblor. No como un movimiento natural. Sino como un llamado, como un acorde grave que resonaba desde decenas de metros bajo la superficie. El ciclo estaba activo. El renacido sabía que su huésped lo estaba esperando. Julia inclinó la cabeza hacia atrás. De su boca salió un chorro de aire acompañado por un sonido áspero, vegetal, como si exhalara pétalos secos. Su garganta se hinchó por dentro. Andrade sabía lo que venía, la rama primaria. El primer brote. Si eso salía, todo estaría perdido. Él guardó el arma y sacó el frasco metálico que llevaba colgado al cinturón. Un cilindro de nitrógeno portátil. No era un arma, pero era lo más parecido a una debilidad del ente que habían descubierto en los análisis. El frío es su invierno forzado. Apretó el gatillo del frasco. Un chorro blanco salió disparado como un suspiro helado. Julia gritó. Pero el grito no era humano. El vapor helado golpeó la raíz de su clavícula, que se retrajo convulsionando como una víbora. Julia cayó de rodillas, temblando, y por un segundo la voz verdadera de la mujer emergió entre jadeos desgarrados: «Sáquenmelo. Sáquenmelo», rogó, tocándose el cuello. «No, no es mío, no es mío». Andrade se arrodilló frente a ella, decidió arriesgarse y tomó la raíz con sus dedos enguantados. Estaba tibia, palpitante, viva. Tiró con fuerza. Un alarido desgarró el aire. La raíz salió, húmeda y chorreante, como un cordón recién arrancado. Julia se desplomó hacia adelante, inconsciente. Andrade retrocedió, respirando rápido, mientras la raíz se retorcía en el suelo como si aún buscara un cuerpo al cual adherirse. El suelo volvió a vibrar. Más fuerte. Más hondo. Como si algo enorme, enterrado,
acabara de despertar al perder a su huésped. Andrade guardó la raíz en una bolsa de evidencia. Luego cargó a Julia sobre sus hombros, la subió a la camioneta y arrancó. No miró atrás. Pero si lo hubiera hecho, habría visto cómo, en la puerta del túnel, la tierra se abría de nuevo, como una boca. Una boca esperando un nuevo cuerpo para renacer. La primavera estaba impaciente. Y tenía hambre. El cielo sobre Esquel comenzaba a teñirse de un gris rosado. Era un color extraño, casi antinatural, como si el amanecer hubiese perdido su calidez habitual. Andrade condujo por la ruta desierta, con el motor rugiendo mientras miraba repetidamente a Julia por el retrovisor. Ella respiraba. Irregular, pero respiraba. Tenía la piel marcada por líneas rojizas, como si raíces finísimas hubieran intentado dibujarse bajo su epidermis. A cada bache, hacía un pequeño gesto de dolor. Andrade sabía que no tenía tiempo. Si había logrado arrancar el brote principal, tal vez el ente buscaría otro anfitrión. O peor, volver a ella. Cuando llegó al hospital, una enfermera lo miró horrorizada al ver la sangre y la tierra. Llamó a un médico, y entre los dos colocaron a Julia en una camilla. Andrade los siguió, pero una mano firme le bloqueó el paso. «Agente, no puede entrar. Déjenos estabilizarla». Él apretó la mandíbula. «Tiene algo dentro. Si empieza a temblar o a convulsionar, llamen. No la dejen sola». El médico asintió sin comprender del todo, pero por el tono sabía que no debía discutir. Andrade salió del hospital. La raíz que había arrancado de Julia seguía dentro de la bolsa metálica, pero ya no se movía. Aún así, él podía sentirla viva. Vibraba débilmente, como un corazón demasiado pequeño. Decidió llevarla al laboratorio improvisado que habían montado en una oficina municipal. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó voces. Dos policías discutían. El intendente quiere conferencia a las 6. Dice que el caso está llegando a su fin. ¿Qué? Pero si anoche encontraron otro cadáver en el camino de la laguna. Andrade se detuvo en seco. Otro cadáver. Y nadie le había avisado. ¿Quién lo encontró?, preguntó, apareciendo de golpe. Los policías dieron un respingo. Agente Andrade. No sabíamos si avisarle todavía. El jefe dijo, llévenme, ordenó él. El cuerpo estaba en posición fetal, envuelto en ramas frescas. Pero no ramas comunes, parecían haber crecido directamente desde el suelo alrededor de la víctima, abrazándola, conteniéndola. El pecho estaba abierto, pero no había sangre. Solo tierra. Tierra húmeda, oscura, mezclada con pequeñas semillas blancas que parecían respirarse. Andrade se agachó y examinó las paredes de tierra. Había marcas. Dibujos. Formas espirales. Un calendario. Y en la parte inferior, trazado con un pigmento rojizo, un símbolo que ya había visto grabado en el invernadero del episodio anterior. El signo del florecimiento. Uno de los policías, claramente aterrorizado, se acercó. Agente, si usted dice que esto está conectado a algo más, algún culto o, lo que sea, esto significa que ya eligió al próximo. Andrade no respondió enseguida. Se incorporó lentamente, mirando hacia el bosque. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo un aroma dulzón, floral.
un olor que no correspondía a ninguna flor de la zona. No es un culto, dijo finalmente. Es algo más antiguo. Y más paciente. El policía lo miró sin entender. ¿Qué quiere decir? Andrade cerró los ojos un instante, dejando que el frío del amanecer le despejara la mente. Que esta cosa no está pensando como un humano. Tiene un ciclo. Tiene un propósito. Y ya está en la fase final. ¿Final? ¿De qué? Él lo miró con seriedad. De su renacimiento. A la distancia, un sonido se filtró entre las montañas. Un crujido. Un gemido. Una vibración profunda que resonó en el suelo, en los árboles, en los huesos. Andrade giró repentinamente hacia el bosque. El ente estaba despierto. Herido, pero despierto. Buscando un nuevo cuerpo donde florecer. Julia, o el próximo nombre del calendario. La primavera estaba a punto de reclamar su sacrificio. Y él debía detenerla. Aunque ya no estuviera seguro de que fuera posible. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía opaco, teñido de un verde grisáceo que no anunciaba tormenta, sino algo parecido a un amanecer enfermo. En el hospital, Julia dormía conectada a monitores que emitían pitidos irregulares. El médico de guardia revisaba su pulso cuando la pantalla se alteró por un instante, una línea curva apareció en el electro, como si un segundo latido tratara de superponerse al suyo. La anomalía duró apenas medio segundo. Pero él dio un paso atrás, inquieto. Debe ser una interferencia, murmuró. Apagó y volvió a encender el equipo, sin notar que debajo de la camilla, entre las sombras, un hilo delgado como un filamento vegetal se secaba lentamente, marchitándose como si hubiera cumplido su función. A unas cuadras de allí, Andrade permanecía solo en la oficina improvisada, iluminado apenas por una lámpara tenue. Frente a él, un mapa de Esquel y sus alrededores estaba plagado de marcas nuevas. Puntos. Fechas. Símbolos repetidos. Y al centro del patrón, un nombre. El nombre surgía de la reconstrucción del calendario encontrado en los cuerpos. El próximo sacrificio. Una víctima viva, aún ajena a lo que se acercaba. Andrade apoyó las manos en el escritorio y respiró hondo. Dios. El aire olía a flores. No a flores naturales. A las mismas de las escenas del crimen, un perfume dulce, casi narcótico, que no debería estar allí. Apagó la lámpara. El olor permaneció. En lo profundo del bosque, algo se movió entre las raíces húmedas. Un crujido leve. Una respiración. La criatura, todavía débil por el enfrentamiento con Andrade, se arrastró hasta un tronco hueco. Sus dedos, humanos en parte, pétalos en parte, se clavaron en la corteza. Necesitaba nutrirse. Necesitaba reconstruirse. Un murmullo vegetal se elevó como un susurro de hojas, falta uno. Entonces, en la distancia, un lobo patagónico aulló, pero su aullido no sonó como un llamado. Sonó como una advertencia. En Esquel, las flores de los jardines comenzaron a abrirse antes de tiempo. Todas al mismo tiempo. Como si respondieran a una orden silenciosa. La primavera acababa de cambiar. Y su perfume anunciaba que el renacido volvería a florecer.